Good evening. Buenas noches. Quisiera darles la bienvenida a esta conferencia internacional con la señora Helga Sepp-LaRouche. Hoy es domingo 24 de marzo y hemos hecho esta conferencia en una emergencia debido a la naturaleza de la crisis económica internacional. La señora Sepp-LaRouche, ustedes saben, es una líder alemana, es la fundadora y la dirigente del Partido Büso de Alemania y del Instituto Schiller Internacional. Mi nombre es Dennis Small, soy el editor de Iberoamérica de la revista EIR, fundada por Lyndon LaRouche. Estamos reunidos hoy día en lo que es una situación muy dramática. Ayer fue el 23 de marzo, fue el 30 aniversario del discurso histórico del presidente Ronald Reagan para la Iniciativa de Defensa Estratégica, que fue creada intelectualmente por Lyndon LaRouche y continúa siendo de una importancia estratégica para abordar la crisis que la humanidad enfrenta hoy día. También estamos reunidos hoy día en medio de una crisis gigantesca que la gente está poniendo atención debido a los sucesos en Chipre. Claramente esta crisis no fue causada por Chipre, pero es una crisis que ha explotado y la población lo está viendo y no se ha resuelto. El mundo está al borde de una desintegración financiera completa y encontramos que requerir esta crisis financiera y económica y lo que presentó el señor Lyndon LaRouche con su iniciativa de defensa estratégica para crear un nuevo paradigma para la humanidad. Con eso quisiera darle la bienvenida a la señora Helga Sepp-LaRouche. Ella va a dar una introducción y después vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas que yo voy a presentarle. Y si hay preguntas en el curso de esta videoconferencia, lo pueden hacer mandando un correo electrónico, y si quieren que se responda durante esta videoconferencia, si no se puede responder, se le van a mandar a la señora Helga Sepp-LaRouche. Sin agregar más, aquí les dejo a la señora Sepp-LaRouche. Sí. En este momento, que en verdad es un momento de gravedad, no solamente para la gente de Chipre, pero de hecho para todas las naciones europeas, porque la crisis en Chipre podría catalizar la desintegración de todo el euro. Y en el principio habría una posibilidad de resolver esto de una manera ordenada, pero desafortunadamente hasta ahora no parece que los gobiernos europeos y especialmente la Troika buscan una solución. Sin embargo, queremos presentar que la gente puede tener una perspectiva de cómo sobreponer esta crisis. En este momento tenemos eventos traumáticos en proceso. Hay una reunión que se está llevando a cabo mientras hablamos, probablemente entre el presidente de Chipre y los líderes de los partidos chipriotas y la Troika, los gobiernos europeos, los que encabezan los gobiernos europeos. Y hasta el momento lo que supuestamente se está hablando es de que cuál va a ser el tamaño de los ahorros que se van a proteger, pero la posibilidad de la destrucción del segundo banco más importante de Chipre, la IKI, que podría, que la gente que tiene de 20, se le quitaría sus cuentas del 20 a 25%, pero cuando a la gente que tiene más de 100,000 euros, pero cuando los líderes de los partidos regresen de Bruselas el martes, se va a discutir esto, pero no importa cuál sea el resultado, esto no va a detenerse ahí. Y quiero darles un par de voces de la gente que está preocupada en esta situación. Por ejemplo, el arzobispo Christos Rostomos
Él dijo básicamente que el euro no puede durar. No es una pregunta si se va a desintegrar mañana, pero no estamos hablando de a largo plazo, una duración a largo plazo del euro. Por lo tanto, es mejor que la gente piense sobre cómo escaparse. El ministro de Turquía se llama Vargas para la Unión Europea y él dice que deben usar la lira turca como una transición. El Financial Times en un artículo ayer reportó que incluso dentro de la troika hay una gran disputa de cómo proceder y esto es típico cuando los sistemas se derrumban, que en aquellos que están a cargo del sistema no hay una unidad ya más, que es típico de un sistema que se acaba. Ahora, supuestamente hubo una pelea entre el Fondo Monetario y el gobierno de Berlín, por un lado, quien para evitar el desastre, como se ha visto en Grecia, solamente quería crear un banco bueno y un banco malo y golpear a los que tienen cuentas grandes y dejar sin tocar a los que tienen las cuentas garantizadas. Y por otro lado, hay esta disputa entre la Comisión Europea, Georg Rasmussen del Banco Central Europeo y el ministro de Finanzas de Austria, que van a ser golpeados por sus cuentas grandes y va a haber un retiro de dinero de los bancos. En un momento no había una situación de cualquier manera. La situación entonces ha continuado y supuestamente decidieron que van a tener un plan de recuperación, pero las peleas continúan. Y el banquero del Banco Central de Chipre dijo que la Unión Europea ha decidido desintegrar y yo hubiera esperado que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo apoyarían el proteger a los ciudadanos y a los miembros más débiles del Estado en contra de la discriminación y tienen una actitud sobre la expropiación de la propiedad y esto ha hecho una burla de los tratados europeos y ha demostrado de que no toda la gente es igual bajo la ley. El periódico Daily Telegraph de ayer notó que si imponen control de capital, que es muy posible para evitar una fuga de capital masiva fuera de Chipre, esta medida solamente va a crear al euro porque va a hacer que los euros de Chipre sea una moneda nacional, porque entonces la habilidad de sacar estos euros de Chipre va a ser imposible y va a hacer que el euro de Chipre no valga nada y que el euro deje de ser la moneda única. Ahora, yo pienso que es importante mirar de cómo esto fue catalizado. Fue catalizado por la decisión muy extraña de la Unión Europea, la Troika y especialmente el gobierno alemán para imponer un recorte sobre las cuentas de depósito de la gente que tenían menos depósitos y que se les iba a quitar a la gente que tenía menos de 100,000 euros y a la gente que tenía más les iban a quitar 9.9%. Ellos pensaron que sí se iba a aprobar y se sorprendieron cuando el 19 de marzo el Parlamento de Chipre unánimemente no aprobó esta medida. Y en un sentido, esto es lo que podrías llamarle el peor accidente que pudo haber sucedido. Porque primero que nada, recuerden que en octubre del 2008, después del derrumbe de Lehman Brothers y de AIG,
La canciller Merkel prometió en la zona euro todos los depósitos hasta 100,000 euros van a ser garantizados por el Estado. Recuerden, este fue el periodo en que mucha gente pensó que todo el sistema se estaba hundiendo. Había un pánico por un periodo donde la gente hablaba de volver a un nuevo Bretton Woods, al sistema de Bretton Woods, y los mercados se derrumbaron. Pero se les prometió que para calmar la situación, que esta promesa se ha roto. Yo no entiendo por qué ella hizo eso, porque alguien debió haber sabido que esto ahora nos va a llevar a repercusiones enormes. Ya los políticos británicos están diciendo que todos los cientos de miles de pensionados británicos que viven dentro de Europa deben sacar su dinero de España, de Portugal y de los bancos griegos mientras puedan hacerlo. Si no tienes una fuga en pánico de capital, un retiro de fondos de los bancos, va a haber una tendencia de que la gente va a tratar de sacar su dinero, y si ellos imponen un control de capital en todos estos países, entonces esto es el fin del euro. Y podría ser que alguien decidió jalar el enchufe para crear esto, para imponer una unión bancaria, una unión política, para imponer una dictadura en Europa. Pero esto no puede funcionar tampoco, porque ya tenemos todo el proyecto europeo que prometieron ser paz en toda Europa y garantías de que no habría más guerras, nunca más guerras, que fue toda una propaganda, porque cuando el euro se presentó no había un peligro de guerra en Europa para nada, pero era básicamente, hemos presentado que iba a ser que Europa iba a ser fuerte y en contra de su competencia de los países emergentes, de China, de Brasil, de Estados Unidos. Pero si lo ven hoy día, nunca había habido tanta desunión entre los países de Europa desde 1945 como la que han causado estas políticas de la llamada troika y de los gobiernos europeos. Han habido más hostilidades, tensión, y la gente está acordándose de los horrores del pasado, y esto ha sido un experimento, y cualquiera que piensa que puede imponer una dictadura no pueden usar ejércitos contra millones de personas, así que no pienso que esto es una proposición que pueda funcionar. Pero dentro de la lógica de este sistema, uno puede decir que Alemania no puede continuar siendo el principal país que rescate a este proyecto fracasado, porque después de todo, la habilidad del alemán, de la ciudadanía alemana de hacer esto, hay solamente 4 países que tienen excedente, como Alemania, Finlandia, Austria, y todos los demás países están en una posición negativa, sin fondos. Y Chipre es simplemente el 5º país que requiere un rescate, y naturalmente esto ha llegado al final de la línea. Y aunque sin esta situación de Chipre, el sistema transatlántico está completamente acabado, tenemos hiperinflación, y con esta emisión cuantitativa, Ben Bernanke le dicen el helicóptero Ben, le ha dado un verdadero significado, porque él quiere echar desde un helicóptero
dar cualquier país o cualquier banco que esté en necesidad, y esta liquidez masiva, el bombeo que está sucediendo en Estados Unidos. Y también Mario Draghi hace un par de meses prometió que haría todo lo que tome para salvar al euro. Esto significó que el Banco Central Europeo también determinó imprimir cuanto más dinero fuese posible para comprar todos los bonos estatales posibles. Y esas son las famosas últimas palabras, porque Draghi no está haciendo todo para salvar al euro. Por el caso de Chipre, le ha puesto un alto a esto. Pero esto, sin embargo, es una tragedia enorme para la población europea. Como dije, el euro es un experimento fracasado y estamos en el récord que dijimos antes de que el euro se implementara. Lo dijimos cuando la idea de un sistema monetario europeo se propuso. Era claro que esto no podía funcionar sin una unión política. Y en ese entonces, aunque este fue el precio político que Alemania tuvo que pagar por su reunificación, y no debemos olvidar de que el euro se creó porque François Mitterrand y Bush, el padre, y Thatcher lo impusieron como el precio para la reunificación alemana, de que Alemania debía abandonar su moneda alemana y debería ser contenida con el Tratado de Maastricht. Y en ese entonces dijimos, no puede funcionar porque la zona euro no era una zona óptima de moneda, porque habían economías que eran muy diferentes. Teníamos zonas muy industrializadas, zonas agrícolas, pero especialmente no tenemos una cultura. Hay muchas culturas, hay 17, incluso en Europa hay 27 diferentes culturas, naciones, lenguajes. Y así que fue claro que esto no podía funcionar. Jacques Attali, en ese entonces, o tal vez un poquito más tarde, dijo en una entrevista de que el euro fue creado deliberadamente, tenía un defecto de nacimiento. Obviamente era claro que no podía funcionar, que iba a haber una crisis y que esa crisis se usaría para imponer una unión política que no se podía lograr políticamente de otra forma. Y ese es el peligro, de que algunas personas probablemente piensen ir en esta dirección, pero yo no puedo ver las circunstancias, cómo pueden imponer una dictadura sobre Europa, que está tan dividida como está en este momento. Ahora, por lo tanto, veamos a la solución. El problema es que todo el sistema financiero del transatlántico está en quiebra, por encima de la crisis del euro. No hay forma de que se puede remediar simplemente imprimiendo más dinero, porque estamos muy cerca del peligro de lo que pasó en Alemania en 1923, que se repita, excepto no solamente en un país como en Alemania entonces, pero en toda la zona del euro, en toda la zona del dólar, y de ahí que se disemine al mundo entero. Obviamente, una vez que la gente ve que la hiperinflación le está quitando sus ahorros, y en un sentido la inflación ha estado yendo lentamente, quitándole poco a poco los ahorros, los salarios, la capacidad de compra. Pero si uno calcula lo que se le ha robado del salario real en los últimos años, uno probablemente puede tener un número más grande del 6.7% de robo de los depósitos que quieren, gente que tiene dinero en Chipre. Pero excepto que fue gradualmente. Pero si vemos el esfuerzo para tapar esta crisis, poniendo más liquidez en el sistema, esta hiperinflación puede estallar más rápidamente, y estallaría de la primavera al otoño
Y cuando la gente, eso sucedió en el 23, cuando la gente ve los precios de la gasolina, de la electricidad, de la comida, que uno tendría una hiperinflación generalizada. Estamos viendo al peligro del caos social que hace que la situación actual parezca como un paseíto, pero hay una solución. Uno tiene que reconocer que todo el sistema de la globalización es un modelo económico fracasado. En los últimos días han dicho, diciendo de que el modelo de Chipre es un fracaso, donde los inversionistas extranjeros meten y depositaron dinero en Chipre y por razones, pero yo les puedo decir que el sistema de globalización, como fue impuesto después del derrumbe de la Unión Soviética, todo el paquete de mandar los trabajos hacia el exterior, buscando mano de obra barata, haciendo que la especulación que se premiaba y se atacaba la producción, esta globalización de obtener ganancia al máximo, donde el dinero hace el dinero y se olvida de la verdadera economía. Eso ha fracasado porque en 1989, cuando el muro de Berlín cayó, yo dije en muchos artículos y si hacemos el error de imponer sobre el sistema comunismo en bancarrota, el mismo sistema en bancarrota de la llamada libre economía, el libre cambio, debemos evitar que el proceso de saqueo suceda. Se puede mantener por un par de años, pero luego vamos a tener el derrumbe, en donde el derrumbe del comunismo va a mirarse como casi nada. Y estamos en ese punto. Pero hay una solución y especialmente hay un precedente histórico de cómo podemos salir de esto. El precedente histórico del que hablo es lo que Franklin Roosevelt hizo en 1933. Y el paquete de medidas con las cuales él finalizó y detuvo la depresión de 1933. Lo que hizo, primero que nada, implementó la ley Glass-Steagall, la separación de los bancos. Él instituyó la Comisión Pecora para investigar qué crímenes se cometieron los bancos en esta crisis. Y básicamente hizo el nuevo pacto y por lo tanto emitió crédito estatal a todos que quisieran contribuir para producir cosas productivas útiles, incluyendo la Autoridad del Valle del Río del Tennessee, este proyecto de infraestructura. En un periodo muy corto de tiempo, la economía estadounidense estaba en crecimiento, como todo mundo sabe. Para la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense era la economía más poderosa en el mundo entero. Así que ese modelo fue repetido por el Kreditanstalt, el periodo de reconstrucción de la economía de Alemania después de 1945, que se modeló en la Corporación de Refinanciamiento y Reconstrucción de Roosevelt, y como todo mundo sabe, llevó para que en un par de años, entre muy pocos años, el milagro económico alemán que fue admirado por el mundo entero. Por lo tanto, hay una solución, pero la solución debe empezar con la Glass-Steagall. En el periodo más reciente ha habido mucha discusión sobre la separación de los bancos. Ahora, yo tengo orgullo de decir que nuestra organización fue probablemente la principal, la razón de revivir la Glass-Steagall en Estados Unidos, pero hacer que el debate empiece en Europa, porque hace 2 o 3 años si le preguntaban a alguien qué es la separación de los bancos Glass-Steagall, la gente no sabía. Y mientras tanto, ha habido todo tipo de propuestas que no sirven. Por ejemplo, la Comisión de Liikanen, por ejemplo, la propuesta de hacer una cerca, de encercar de la Comisión Vickers, la ley de Volcker y todas estas
dejan excepciones para la continuación de la especulación de los bancos, que es tan grande. Así que esto no funciona. Lo que tenemos que hacer es volver a la Glass-Steagall original que diseñó Franklin Roosevelt. En la primera parte significa que el Estado debe proteger a los bancos comerciales, porque estos bancos comerciales son necesarios para mantener la economía real, las pensiones, los salarios, el comercio. Y básicamente los bancos de inversión deben ser separados de esto y por lo tanto cuidarse sin que se les rescate. Y si tienen problemas, lo siento, deben limpiar sus libros de contabilidad. Si están en quiebra, deben de declararse que están en quiebra y debe detenerse. Rescate continuos usando el presupuesto del Estado, dinero de la población, y se está mal usando para continuar el rescate, para que los bancos continúen con la especulación. Y esto es lo que se hizo después del 2008. Y la situación hoy día es peor que antes de que Lehman Brothers cayera, y es peor porque los estados no han hecho nada hasta la fecha para evitar la especulación, y esto debe acabarse, detenerse. Debemos declarar la ley Glass-Steagall y probablemente que el dinero tóxico de los bancos de inversiones de billones se debe borrar. Y la gente está gritando sobre eso, está diciendo, tengo estos instrumentos fantásticos en mi banco, pero es solamente dinero virtual. Y si pierdes algo que es virtual, entonces no pierdes nada. Así que eso va a ser la primera fase. Y sin embargo, después de que todos estos países y Estados Unidos, por ejemplo, hay un gran impulso dentro de Estados Unidos para implementar Glass-Steagall en el Congreso, en el Senado, entre los legisladores estatales, pero también en todos los países europeos. Necesitamos hacer eso. Es solamente el primer paso. Después de haber hecho esto, va a resultar de que la cantidad de liquidez no es suficiente para mantener la economía, porque borras todo este dinero tóxico, desperdicio tóxico. En ese entonces necesitamos la implementación de un sistema de crédito, que significa que debemos tener bancos nacionales en cada país que provee líneas de crédito para la verdadera producción. Y estas líneas de crédito deben ser limitadas a proyectos bien definidos que tienen básicamente la función de contribuir al incremento de la productividad de la economía, y deben ser en el bien común, deben ser organizados de acuerdo al principio de la economía física. Así que, por ejemplo, el Kreditanstalt de Alemania era tal banco nacional. En ese entonces hizo esta función, y algo como eso puede ser el modelo para tal banco en cada país. El siguiente paso es, naturalmente, hay que volver al control soberano de la moneda nacional. Ahora, esto es relativamente fácil. Por ejemplo, en la Universidad de Hamburgo, hace unos años se hizo un estudio de cómo uno va del euro de regreso al marco alemán, y el profesor que hizo el estudio llegó a la conclusión de que era relativamente fácil, porque primero tenemos la experiencia del marco alemán a la transición del euro. Entonces lo haríamos al revés y mantenemos los euros existentes como una unidad de contabilidad europea por el tiempo, por el momento, pero después emitimos la moneda nacional y tenemos la soberanía sobre su propia soberanía y sobre su propia moneda y en cada país. Por eso también tenemos control de tasas de control de la moneda, y tenemos que adoptar programas que se piensen a fondo para activar la verdadera economía.
Y nosotros tenemos el tal programa hace un año y hicimos este estudio que se llama ¿Hay vida después del euro? El programa para un milagro económico en el sur de Europa, el Mediterráneo y el África. Y pueden ir a nuestra página y encontrar que todos los detalles sobre este. Dejen explicarme esto. Este programa va desde el asumir que tenemos hoy día entre los países de Eurasia un desarrollo del puente terrestre eurasiático con el potencial para convertirse en el puente terrestre mundial. Eso es conectar los diferentes continentes a través de corredores de infraestructura. Por ejemplo, incluye el construir el estrecho de Bering para combinar Alaska con Siberia, para unirlos. Incluyen vastos proyectos entre China y Rusia, Corea, Japón y va hasta Chile. Y esto ha sido nuestra propuesta después del derrumbe de la Unión Soviética y se está implementando paso por paso. Nuestro programa para el desarrollo del sur de Europa básicamente tiene la idea de conectar Europa de una manera profunda con este puente terrestre mundial. Ahora, la gran parte de este programa es revivir 10 corredores de transporte de la Unión Europea que fueron adoptados por una conferencia de los ministros de transporte en 1994 en Chipre. Se reunieron, declararon que 10 corredores de transporte serían los proyectos de prioridad. 5 de ellos van hacia los Balcanes, otros hacia Italia y otros hasta la península ibérica. Y estos son planes que están listos. No se han implementado casi nada por la política de austeridad de la Troika, pero estos son proyectos que podrían empezar mañana. Así que podríamos usar líneas de crédito para invertir en estos sistemas hidráulicos de ferrocarril, de infraestructura en el sur de Europa. Hemos actualizado estos programas a otros proyectos de vanguardia, como crear un túnel, no solamente el puente de Messina entre Italia en Sicilia, pero también un túnel desde Sicilia hacia Túnez y que incluya un túnel sobre el estrecho de Gibraltar que conecte a España con África. Esto se ha hecho y hay estudios de que hace 3 o 4 años que han sido aprobados y después se recortaron, pero eso se puede empezar mañana. Queremos incrementar centros de ciencia en las Islas Canarias y en Atenas, porque tenemos que evitar la fuga de cerebros y detener el desempleo de España, Grecia y Portugal, que están emigrando a Alemania y otros países, y tenemos que hacer que regresen. Debemos hacer un plan definitivo para que la construcción económica de la economía real de los Balcanes, de Grecia, del sur de Italia, de la península ibérica, el Mediterráneo y también el Oriente Medio, donde hemos escrito todo un programa separado que se ha estado hablando sobre esto en diferentes países y un plan de desarrollo para África. Ahora, esto puede hacerse y debe hacerse. La única manera de detener el derrumbe de la civilización en Europa y más allá es cambiar el curso y reconocer que la globalización es un modelo de negocio fracasado y no puede mantenerse, y debemos un verdadero programa para el futuro, para una visión de cómo sacar a Europa de la crisis
crisis presente en la agenda. Ahora, creo que se puede hacer, pero como he dicho, estoy completamente segura de que en Bruselas están hablando del modelo fracasado de economía. Por lo tanto, le hago un llamado a la gente en todos los países afectados de Europa que nos contacten, que tengan más información sobre este programa y nos ayuden a crear un cabildeo que lo implemente. Fundada por Lyndon LaRouche. Estamos reunidos hoy día en lo que es una situación muy dramática. Ayer fue el 23 de marzo, fue el 30 aniversario del discurso histórico del presidente Ronald Reagan para la Iniciativa de Defensa Estratégica, que fue creada intelectualmente por Lyndon LaRouche y continúa siendo de una importancia estratégica para abordar la crisis que la humanidad enfrenta hoy día. También estamos reunidos hoy día en medio de una crisis gigantesca que la gente está poniendo atención debido a los sucesos en Chipre. Claramente esta crisis no fue causada. Esta videoconferencia lo pueden hacer mandando un correo electrónico y si quieren que se responda durante esta videoconferencia, si no se puede responder, se le van a mandar a la señora Helga Sepp-LaRouche. Sin agregar más, aquí les dejo a la señora Sepp-LaRouche. Sí. En este momento, que en verdad es un momento de gravedad, no solamente para la gente de Chipre, pero de hecho para todas las naciones europeas, porque la crisis en Chipre podría catalizar la desintegración de todo el euro. Y en el principio habría una posibilidad de resolver esto de una manera ordenada, pero desafortunadamente hasta ahora no parece que los gobiernos europeos y especialmente la Troika buscan una solución. Sin embargo, queremos presentar que la gente puede tener una perspectiva de cómo sobreponer esta crisis. En este momento tenemos eventos traumáticos en proceso. Hay una reunión que se está llevando a cabo mientras hablamos probablemente entre el presidente de Chipre y los líderes de los partidos chipriotas y la Troika, los gobiernos europeos, los que encabezan los gobiernos europeos y hasta el momento por Chipre, pero es una crisis que ha explotado y la población lo está viendo y no se ha resuelto. El mundo está al borde de una desintegración financiera completa y encontramos que requerir esta crisis financiera y económica y lo que presentó el señor Lyndon LaRouche con su iniciativa de defensa estratégica para crear un nuevo paradigma para la humanidad. Con eso quisiera darle la bienvenida a la señora Helga Sepp-LaRouche. Ella va a dar una introducción y después vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas que yo voy a presentarle. Y si hay preguntas en el curso de Good evening. Buenas noches. Quisiera darles la bienvenida a esta conferencia internacional con la señora Helga Sepp-LaRouche. Hoy es domingo 24 de marzo y hemos hecho esta conferencia en una emergencia debido a la naturaleza de la crisis económica internacional. La señora Sepp-LaRouche, ustedes saben, es una líder alemana, es la fundadora y la dirigente del Partido Büso de Alemania y del Instituto Schiller Internacional. Mi nombre es Dennis Small, soy el editor de Iberoamérica de la revista EIE.